Sí se visualiza. Ya, correcto. Bien, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Ok, el, el día de hoy, primero que nada, darles la bienvenida a esta jornada 2026. Ya, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la gestión pública, ya, y específicamente, bueno, el tema que vamos a tratar, ok, va a ser el rol del SIGAMEF en la cadena de abastecimiento, ok. Esto dentro del marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ok, solo para presentarme, yo soy la ingeniera Milagros Pulmana, ok, soy máster en gestión pública, correcto. Soy especialista en sistemas administrativos, bueno, bien específicamente temas relacionados al abastecimiento, al presupuesto, con más de 15 años de experiencia en entidades del sector público. De carrera o de especialidad soy ingeniero de sistemas, y bueno, tengo experiencia en muchos de los rubros, ¿no?, que abarca la ingeniería de sistemas como el análisis funcional, el desarrollo, el despliegue y la implantación como tal de los sistemas informáticos. Ok, asimismo, soy especialista en implementación del sistema integrado de gestión administrativa y, bueno, expositor en cursos que están directamente relacionados con aplicativos o sistemas informáticos, ok, que tienen soporte o dan soporte a todo lo referido, pues, a los sistemas administrativos de abastecimiento y presupuesto. Ok, ahora, vamos a dar inicio, ok, a ver un ratito, por favor. Ya está. Ok. Bien, vamos a dar inicio, les decía, con lo siguiente. Vamos a empezar hablando, ¿no? Como les decía, sobre la gestión pública. A ver, para hablar del rol que cumple el SIGA, primero que nada, y antes de hablar como tal de este sistema informático, ya que es uno de los tantos que existen en la administración pública, tenemos que hablar de algunos conceptos básicos, ¿ya? Entre ellos hablamos, o sea, siempre escuchamos hablar administración pública, escuchamos hablar de la gestión pública. Ok, vamos a entender de qué se trata, dónde se aplica, quiénes lo aplican y cómo se aplica. Entonces, a ver, voy a compartir aquí el puntero, ¿ya? Entonces, al hablar de la gestión pública, hablamos pues de todo un conjunto de procesos y acciones, ¿ya?, mediante los cuales las entidades públicas, y para precisar, entidades públicas, no estamos hablando del entorno empresarial o del privado, estamos hablando de las entidades públicas, o sea, conformado por esas entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno. Hablamos de nivel gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Para ponerlos en contexto, si es que alguno nunca ha escuchado esos términos, si hablamos de gobierno nacional, por ejemplo, entidades de ese gobierno o de ese nivel son los ministerios, ¿ya? Si hablamos del gobierno regional, pues creo que todos conocemos ese concepto o lo tenemos muy directamente relacionado, ¿ok? Y si hablamos de gobiernos locales, hablamos de las municipalidades. Bien, entonces, eso en contexto o de forma general, ¿correcto? Ok, pero la idea es que este conjunto de procesos y acciones, ok, que van a realizarse las entidades, van a ser para qué? Van a ser para el logro, o sea, tienden o se busca a través de ellos el logro de sus fines, objetivos y metas, a través, pues, de la gestión de política, recursos y programas. Visto de una manera, a ver, más general, ¿de qué va a tratar entonces esta gestión pública? La gestión pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo, ¿ok? Entonces, para hablar de gestión pública implica hablar de muchos factores, de muchos componentes. Entre ellos, podemos hablar, por ejemplo, que nuestra gestión pública está conformada por acciones o actividades de planeamiento. Tiene que haber pues la planeación, ¿para qué? Para que finalmente nosotros realicemos o desarrollemos, por ejemplo, un plan operativo. Tiene que planearse cómo se va a realizar ello, ¿ok? ¿Qué actividades vamos a desarrollar? Tiene que haber normas y regulación, porque si no, imagínense, cada entidad pública, ¿ok?, trabajaría bajo sus criterios, bajo sus lineamientos, bajo su propia lógica o interpretación. No, tiene que haber normas y regulación. Es decir, al interior de las entidades públicas, para desarrollar esta gestión pública, van a tener que basarse, van a tener que tomar como referencia, ¿ok?, normas de orden general. Ya vamos a ver quiénes proporcionan esas normas, pero repito, van a recoger esas normas y van a adaptar sus propias normas internas, ¿ok? Hay otras normas o leyes, por ejemplo, que en este caso son las que ya se van a tomar directamente para la aplicación, pues, de esa gestión pública. También hablamos de dirección y ejecución, en efecto, ¿no? O sea, no solo se trata de planear, alguien, y además de normal, se tiene que conducir, se tiene que dirigir y se tiene que ejecutar. O sea, no solamente se debe quedar en planeación, debe ejecutarse, es decir, concretarse aquello, ¿ok?, que por ejemplo se estableció. Si hay una actividad que implica capacitación al personal, por ejemplo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que pasar luego del plan
a la ejecución. La ejecución es que finalmente se realice esta capacitación. ¿Qué hay en el intermedio? Pues seguramente la adquisición de bienes, llámese un servicio relacionado. ¿Para qué? Para que finalmente se dé a cabo esta ejecución, ¿cierto? También tenemos la supervisión, evaluación y control, como en todo. Es decir, la única forma de tender pues, a la mejora o corregir o optimizar todo aquello que venimos realizando es a través de una supervisión, ¿ok? Porque de esa forma podemos medir qué está haciéndose, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, en qué estamos fallando, qué estamos haciendo bien y qué se puede mejorar. Entonces, la única forma es, repito, con esa supervisión, con esa evaluación y con el control para ver que todo se está haciendo dentro de los lineamientos establecidos. ¿Ok? Entonces, las entidades como tal van a realizar pues este conjunto de procesos de acciones, ¿ya? ¿Para qué? Para que finalmente logren sus fines, sus objetivos, sus metas, o sea, todo aquello que conduce o que tiene la entidad, ¿ya? La entidad, por ejemplo, RENIEC, ¿ya? Para usarlo en algún ejemplo. RENIEC pues tendrá que, como entidad, ¿ok? El Registro Nacional de Identificación, no solamente lleva ese registro, o sea, lleva entonces como parte de sus actividades o parte de su fin es la entrega del documento de identidad para aquellas personas que asumen la mayoría de edad, ¿ok? O que tienen la mayoría de edad y que en este caso requieren ese documento. Entonces, repito, van a tener que realizar todo un conjunto de procesos de acciones para que concreten todos esos fines, todos esos objetivos, todas esas metas que se traza la entidad y que están dentro de su competencia. Ya, o sea, no le puedo pedir, por ejemplo, a Renier que atiende a pacientes de salud, porque no es su competencia. O sea, la competencia se da en base, pues, a, el, a la finalidad que tiene la entidad como tal. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, estamos hablando de la gestión pública, pero ¿quién va a ejercer ese conjunto o quién va a realizar ese conjunto de procesos, esas acciones, para que finalmente la entidad logre todo aquello que se propone? Ok, en este caso, pues, se soporta a través de lo que se conoce como la administración pública. Y la administración pública, bueno, si hablamos de un poco de definición y de teoría, ¿no? Con el paso del tiempo, pues hay muchas definiciones, ¿ya? Algunos, en este caso, tienen elementos en común, por ejemplo, ¿no? Siempre se suele hablar de la administración y se dice que se relaciona con la eficacia para lograr objetivos en el mejor tiempo y cantidad. Se da en grupos sociales, debe existir la coordinación de recursos para lograr el fin común y se fundamenta en técnicas de planificación, organización, dirección. O sea, todo ello es la administración. Pero la administración pública como tal es una organización que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente las demandas de su población. Es decir, a ver, la gestión pública es el marco que nos dice que hay procesos que debemos seguir, hay acciones que debemos seguir, va a haber una regulación, va a haber una dirección, va a haber un planeamiento. Correcto. Pero la administración pública es ya quienes lo van a aplicar. Entonces podemos decir que la administración pública es la organización que está conformada por las personas, los funcionarios que trabajan al interior de la entidad y que son los que finalmente van a canalizar las demandas de la población también dentro del entorno, ¿ok? O dentro del grupo o la población que tienen a su cargo, ¿ya? Y la idea es que se transformen pues los recursos públicos, o sea, las entidades públicas reciben, o sea, tienen recursos públicos y con ello, ¿qué se busca lograr? Pues transformarlos, o sea, esos recursos públicos se tienen que transformar finalmente en la producción de bienes, en servicios y normas reguladoras, lo que yo les decía, por ejemplo, el DNI, ¿no? O sea, es la producción del bien, o sea, lo tenemos que entregar necesitamos conseguirlo, comprarlo, adquirirlo, bueno, algún medio para que finalmente llegue al usuario final, que es la población, ¿ya? O proporcionar servicios. Y además también hablamos de normas reguladoras, ¿ya? Entonces, hablamos de gestión pública, hablamos de administración pública. Y aquí viene un tema importante, como yo les decía. En las entidades no podemos, por ejemplo, o sea, cada entidad no puede trabajar simplemente sin un marco regulatorio, ¿ya? Es decir, sin un marco normativo que lo oriente, que lo guíe. O sea, cada uno, si no, cada uno trabajaría a su manera, a su forma, a su criterio. No. Entonces, para ello, esta gestión y administración pública tiene a su vez a los sistemas administrativos. ¿Qué son estos sistemas administrativos? ¿Quién los dirige? ¿De qué se trata? Bueno, estos sistemas administrativos son un conjunto de principios, hay normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, todo aquello que ustedes piensen que de alguna forma va a regular, va a alinear, va a conducir a la persona respecto a cómo va a desarrollar sus funciones, está establecido mediante estos sistemas administrativos, que van a regular la utilización y promueven la eficiencia en el uso de los recursos en las entidades de la administración
pública y que están a cargo de un ente rector. Es decir, los sistemas administrativos, y como los ven en pantalla, ¿ya? Son en total 11, ¿ya? Ahora, ¿cuáles, los que ven ustedes con el escudo, ya? Con el escudo nacional es un poco para representar entidades que más que entidades son direcciones, para ser específica, son direcciones que forman parte o son direcciones del Ministerio de Economía. Por ejemplo, vamos a encontrar aquí que quien se encarga de proponer, proporcionar las normas, regular todo lo concerniente al presupuesto público, está a cargo, o es el ente rector quien, la Dirección General de Presupuesto Público. ¿Ya? Y esta Dirección General de Presupuesto Público, a su vez, es una dirección del Ministerio de Economía. Lo mismo sucede con la Dirección General de Abastecimiento, que es la que vamos a abordar el día de hoy, porque estamos hablando del rol del SIGAMEF, que es un sistema informático, dentro de la cadena de abastecimiento. Y por ende, y solo por la definición, ¿quién va a normar? ¿Quién va a definir los procedimientos, las técnicas, los instrumentos que se van a utilizar dentro de la cadena de abastecimiento? Pues justamente va a ser la Dirección General de Abastecimiento. ¿Ok? Y asimismo, bueno, hay otras direcciones que forman parte del Ministerio de Economía, como son la Dirección General de Tesoro Público, la Dirección General de Contabilidad Pública, la Dirección General de Inversión Pública, la Dirección General de Endeudamiento Público, ¿ok? Entre otras, ¿no? Tenemos la Defensa Judicial del Estado, la Gestión de Recursos Humanos, la Secretaría General, ¿ok? La Contraloría General de la República, para efectos de, o mecanismo de control, ¿ok? Y bueno, el CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico. ¿Ok? Entonces, todos estos 11 sistemas administrativos que están a cargo de un ente rector, ¿ok? Que se constituye además como su autoridad técnico-normativa máximo, o sea, es la persona o el conjunto de personas que finalmente son el ente rector de estos sistemas administrativos, son los que nos van a proporcionar todo lo que aquí les comento, ¿ok? Y se va a tomar para qué, o lo van a tomar las entidades, repito, como base de su normativa, de ahí, de lo que deben de realizar como parte también de su trabajo. Ahora, como les decía, para hablar de la cadena de abastecimiento tenemos que hablar del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ya vimos que el Sistema Nacional de Abastecimiento es, en este caso, bueno, uno de los sistemas administrativos. Ese Sistema Nacional de Abastecimiento, también conocido por sus siglas como SNA, ¿ok? Fue en este caso constituido o creado a través del decreto legislativo número 1439, en el cual se establece que este sistema de abastecimiento va a considerar lo siguiente. Primero, va a proporcionar pues el conjunto de principios, políticas, normas, procedimientos, procesos administrativos, ¿ok? O procedimientos e instrumentos en el marco del abastecimiento, ¿ok? Va a tener que asegurar la provisión, o sea, todo aquello que imparte este Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿ok? Va a permitir que las entidades aseguren la provisión de bienes, servicios y obras a través de la cadena de abastecimiento. Y la idea es que esto esté orientado al logro de los resultados, ¿ok? Eso es lo que nos dice a grandes rasgos lo que es este Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿ok? Ahora, como les comentaba, todo sistema administrativo tiene o es liderado, o tiene una autoridad normativa conocido como un ente rector. El ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento es la Dirección General de Abastecimiento. ¿Ok? Ahora, esta Dirección General de Abastecimiento, ¿qué va a hacer? ¿No? O sea, ustedes dirán, ya, pero ya sabemos, bueno, nos va a brindar pues normas, entre otros, pero como tal, es quien va a definir la política de abastecimiento, va a evaluar y supervisar las actividades de su sistema como tal, para saber qué se debe mejorar. Tiene que conocer la realidad de las entidades justamente para saber y recoger las múltiples consultas, dudas, de fases normativos que puedan haber y que requieren pues de una opinión técnica, que requieren de una mejora, ¿ok? Y que debe ser delineado por esta Dirección General de Abastecimiento. Además de, y aquí viene el tema importante, y a partir del cual nosotros vamos a empezar a hablar del SIGA, ¿ya? También conocido, bueno, hablemos del SIGA del MEF, porque SIGAs hay varios, por si acaso. O sea, el sistema informático SIGA es desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero hay otros SIGA que también se conocen como los SIGAs propios de otras entidades públicas, ¿ya? Entonces, esta Dirección General de Abastecimiento, además de definir la política de abastecimiento, evaluar y supervisar las actividades al interior de su sistema, tendrán también que definir los sistemas de información e informático que van a ser utilizados por las entidades. ¿Ya? Entonces,
Ok, ya sabemos que eso está en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero ¿cuál será la finalidad? ¿Qué se va a buscar o qué busca? ¿Cuál es la finalidad de esta DGA, esta Dirección General de Abastecimiento? ¿Ya? Es pues garantizar el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, promover la modernización de la gestión del abastecimiento en las entidades del Estado y fortalecer la planificación, ejecución y control de los procesos logísticos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se conforma este Sistema Nacional de Abastecimiento? Ya. Si bien es cierto, hablamos de un ente rector, que ya sabemos que es la Dirección General de Abastecimiento, que además es una dirección del Ministerio de Economía, pues no es el único que forma parte de este Sistema Nacional de Abastecimiento. También se conforma por la Central de Compras Públicas, pero Compras, que es otro organismo técnico normativo, ¿ok? En materia de compras públicas, ¿ya? En este caso, hay toda una serie ahí de procedimientos, ¿ok? Que se le han encargado a esta central de precompras, ¿ok? Y además también ellos se encargan, por ejemplo, de los catálogos electrónicos, ellos se encargan de lo que subastas, entre otros, ¿ya? Ahora, si hablamos pero básicamente lo que buscan es, bueno, lo que se busca a través de esta central de compras, pues es volver más eficiente justamente estas compras, ¿ya? Entonces, también tenemos al OCE, bueno, hoy en día conocido como el OS, ¿no? El organismo encargado de las contrataciones del Estado, ¿no? Con la última ley, bueno, hicieron el cambio del nombre, ya, lo dejó en OCE, pero bueno, ya sabemos que es el OS, ¿ok? Que es el organismo encargado de las contrataciones, bueno, eficientes, ¿no? Que le están llamando ahora. Bueno, este organismo ya existía, solo para tenerlo claro y para precisar. Y en todo caso, y para ser más específica, a ver, la Dirección General de Abastecimiento como ente rector nace en el año 2019, año en el que se crea, ¿ok? O se emite este decreto legislativo. Ahora ustedes dirán, ¿y qué pasó los años previos? O sea, ¿qué pasaba en el 2018 hacia atrás? O sea, las entidades no tenían un marco regulatorio, quién los guiaba, quién era su cabeza al hablar del abastecimiento. Bueno, no lo hubo por muchos años. Hace muchísimos años desactivaron se existía el sistema de abastecimiento como tal, como sistema administrativo, pero no había una cabeza visible. ¿Por qué? Porque ese ente rector fue simplemente dado de baja hace muchísimos años, el INAC, Instituto Nacional de Administración Pública. Por muchísimos años, entonces, alguien tenía que delinear, definir, bueno, más que políticas, tenía que definir pues normas, establecer procedimientos. Bueno, y allí nació el conocido OCE, la Oficina de Supervisor de Contrataciones del Estado, que ya hasta el día de hoy emite la ley de contrataciones y su reglamento. También existió antes de o mejor dicho, antes de la existencia de la Dirección General de Abastecimiento, también apareció Procompras, justamente para volver más eficientes las compras públicas, ¿ya? Entonces, luego aparece la DGA, pero la DGA, en este caso, la Dirección General de Abastecimiento, es la que ahora lidera, ¿ok? O sea, parte de esta conformación es liderada, o la conformación como tal es liderada por esta Dirección General de Abastecimiento. Y en las entidades definitivamente pues estarán las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento. ¿Ya? En esta cadena de abastecimiento vamos a encontrar que intervienen pues muchas áreas, ¿no? Hablamos, si bien es cierto, todo siempre lo asociamos a logística, porque es el encargado pues justamente de proveer estos bienes, servicios y obras, ¿no? No es la única. Ya vamos a ver que, bueno, hablar de logística es hablar de manera bastante general. Al interior vamos a encontrar pues, toda una serie de áreas, entre ellas hablamos de la producción, del almacén, etcétera. Ya, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, muy bien. Dicho esto, y ya centrándonos en la cadena de abastecimiento, ¿ya? Todavía, ahorita llegamos al siglo, no se preocupe. Entonces, cuando hablamos de esta cadena de abastecimiento, implica hablar o se genera, ¿no? Tomando en cuenta a los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Vamos a generar esta cadena de abastecimiento considerando tres grandes componentes definidos en el Sistema Nacional de Abastecimiento, como son, primero, la programación multianual de bienes, servicios y obras. Segundo, la gestión de las adquisiciones. Y tercero, la administración de los bienes. Es decir, no solamente hablar del abastecimiento, que muchos dicen o lo asocian directamente a logística, y muchos dicen, ah, sí, los bienes, los servicios, hay que adquirir bienes o hay que contratar servicios. No solo es eso. Para yo hablar de las adquisiciones, en primera instancia tengo que hablar de una programación. ¿Ya? Yo tengo que programar qué necesito, así como, por ejemplo,
cuando nosotros queremos hacer una compra, no sé, algunos lo hacen fin de semana, otros lo hacen mensual, ¿ya? Por ejemplo, de alimentos para su hogar, pues yo programo eso, ¿no? O sea, tengo que programar, a ver, ¿qué es lo que requiero? Ya, no lo sé, pues abastecer quizás lo que es alimentos, abastecer, no sé, útiles de aseo, etcétera, pero programo eso, porque defino, tengo que definir qué es lo que yo requiero. Además de definir qué es lo que requiero, debo de contar con el presupuesto para finalmente dar, bueno, poder concretar esa adquisición, ¿no? De estos útiles de aseo, ¿ok? Pero de por medio van a estar muchos otros factores, ¿correcto? Entonces, esa programación también aplica cuando hablamos de la cadena de abastecimiento en las entidades públicas. Hay una programación, ¿ok? Hablar de esa programación, además, implica hablar pues de un cuadro multianual de necesidades. Pues justamente es un listado, es un cuadro que va a detallar las necesidades que tiene la entidad y que se establece un año antes de que se realicen las adquisiciones, ¿ya? O sea, aquí la diferencia siempre va a ser un año. Es decir, si hablamos, estamos en el año actual, el 2026, pues esta programación se desarrolla, ¿ok? A lo largo de este año y se va a ejecutar, es decir, recién yo voy aquí toda esa lista, pues, de, llámese bienes, servicios, obras que estén priorizados, que estén en el marco, pues, de un presupuesto, ¿ya? Lógicamente, yo puedo pedir mil cosas, pero no nos lo van a atender todo porque no hay el presupuesto suficiente, eso se sabe. Pero dentro de y sin exceder pues ese marco presupuestal disponible, lo que vamos a hacer al año siguiente ya es la adquisición, ¿ok? Entonces, pero bueno, antes de pasar a la adquisición y solo para terminar esta parte, hablar de esa programación multianual, entonces, no es solo el cuadro multianual de necesidades. Hablamos también de un catálogo único de bienes, servicios y obras, porque si no, imagínense, cada entidad tendría información, le denominaría, probablemente hablamos del mismo tóner, de un código, no sé, X para HP, ¿ya? Pero, por ejemplo, imagínense, cada uno le podría dar un nombre diferente, un código diferente, ¿no? Entonces, si no hay algo, un catálogo único que defina todo aquello que va a formar parte de toda esta cadena de abastecimiento, pues una entidad va a tener, por ejemplo, el tóner definido con el código 150, otra entidad con el código, siendo el mismo tóner, el código 10, el otro el código 20. Entonces, no podría haber una consolidación de información, no podría haber una explotación de la información. Entonces, se tiene que unificar. Entonces, en breve, les voy a mostrar también el sistema, un poco para que conozcan cuáles son los módulos del SIGA y cómo este SIGA, justamente, SIGA del MEF, tomando de base lo que ya está establecido, ¿ok? En esos componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento y las normas como tal emitidas por la DGA, ¿ok? Cómo es que tiene todo un conjunto de módulos, ¿ok? Con funcionalidades que soportan justamente lo que indican estas normas, ¿ya? Entonces, también tenemos, bueno, y hablamos del Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Como parte de esta programación. Bueno, como les mencionaba, esta programación que se realiza un año antes, ¿ok? Se va a concretar, ¿ok? Se va a materializar ya al año siguiente a través de la gestión de adquisiciones. ¿Qué implica? Pues la contratación en sí, llevar el registro de esta contratación y por último una gestión de contratos, ¿ok? Que va a establecer pues los acuerdos, ¿no? Las cláusulas de ambas partes, o sea, no solo de la entidad que es la que va a contratar por el bien o el servicio o la obra, sino también la contraparte, que será Por pues eso nuestro... yo que es necesario. Dígame, dígame. Ya, a ver, listo. A ver, continuamos. Cualquier pregunta, pueden mandar el chat, me avisan, ¿sí? Ok, entonces, siguiendo con la línea de los componentes, decíamos que tenemos esta gestión de adquisiciones, ¿correcto? Y finalmente, bueno, hay que llevar la administración, realizar la administración de los bienes. Porque imagínense, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo que se adquiere, ya, ok, yo sé que el contratista, el proveedor, como lo conocemos de una manera más simple, o más, de una manera más común, ok, siempre decimos el proveedor, ok, imagínense que una entidad pública decida adquirir, pues, ahorita que estamos con tanto calor, aires acondicionados, ¿correcto? Entonces, ok, y yo finalmente, siguiendo todo el flujo establecido para esta compra, se adquieren estos equipos de aire acondicionado. Llega a un almacén, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? No es que se va a quedar allí. O sea, entonces hablamos de la administración de esos bienes. ¿Qué va a significar qué? ¿Que va a haber el almacenamiento? Sí, pero también tiene que haber la distribución. O sea, no tiene sentido la compra si finalmente no se le entrega al usuario final, o sea, al que requiere el equipo dentro de la entidad, porque
repito, definitivamente ahorita con tanto calor es lo que se requiere, o ventiladores o algún medio que permita ayudarles en ese sentido. Ahora, cuando hablamos también, por ejemplo, de la administración de los bienes, también podemos hablar del mantenimiento, que va a permitir, pues, que en la vida útil de estos equipos, por ejemplo, hablando de bienes que pueden ser bienes muebles, ¿ya? Estos bienes muebles, llámese una mesa, un escritor, bueno, una impresora, un CPU, un computador, una laptop, perdón, ¿ya? Entre otros, pueda continuar o mantener, pues en este caso, su operatividad. Y la única forma, pues, es hacerle su mantenimiento respectivo, ¿ya? Y bueno, y la disposición final de los bienes serán, pues, aquí va a haber una disposición sobre bienes que, por ejemplo, puedan ser dados de baja, ¿ya? Los conceptos que muchos están relacionados también, no solo con la parte del almacén, también pueden darse dentro de lo que es el patrimonio como tal, ¿ya? Que también lo vamos a ver en breve. Entonces, esa cadena de abastecimiento, repito, está conformada finalmente o se generará a partir de estos tres componentes, como son la programación mental, la gestión de adquisiciones y la administración de bienes. ¿Ok? Entonces, aquí ya podemos hablar del SIGA. Ya hemos visto que, bueno, como conceptos previos, la gestión pública, tenemos la administración pública, sabemos que hay sistemas administrativos, que son los que finalmente, y a cargo de un ente rector, emiten los principios, normas, procedimientos que deben seguir las entidades públicas, ¿ya? Eh, en el desarrollo pues, de sus funciones. Ahora, ya sabemos además que la DGA como ente rector es el que evalúa qué sistemas informáticos van a utilizar las entidades, sistema informático que además debe de soportar todo lo establecido a través de estos componentes. Bien, entonces, aquí un tema importante, ¿ya? Porque si ustedes leen el decreto legislativo 1439, ya alguien me puede decir, ya, pero en ese decreto legislativo se habla de un SIGA, ¿no? Y se menciona de esta forma. El SIGA es el único sistema que integra toda la información que se procesa en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Tiene carácter oficial y obligatorio e interactúa con el Sistema Integrado de Administración Financiera de Recursos Públicos, conocido como decía FERROPE. ¿Ya? Por otro lado, ya hablamos de un SIGA del Sistema Nacional de Abastecimiento. Yo en todo momento les estoy hablando del SIGA del MEF, ¿correcto? Este es un sistema que ya está desarrollado, ya viene operando por más de 10, 15 años en las entidades del sector público, ¿ok? Fue desarrollado por el Ministerio de Economía, ¿ok? Y está diseñado para contribuir al ordenamiento y simplificación de los procesos de la gestión administrativa en el marco de las normas, ¿ya? Que establecen los entes rectores. Ya vimos, ¿no? Que son los que lideran o son la autoridad normativa máxima de los sistemas administrativos. Entonces, ¿cuál es uno? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál le estoy usando? ¿Cuál debo usar como entidad pública? A ver, en principio, este SIGA que propone el Sistema Nacional de Abastecimiento dentro de su decreto legislativo aún no existe, aún no está desarrollado, está, entiendo, trabajándose, ¿ya? Repito, no es una confirmación, pero entiendo que es algo que viene trabajándose, este, por lado de la DGA, pero justamente cuando nace este decreto legislativo, muchas entidades dijeron, oye, pero a ver, un ratito, yo utilizo el CIDALMEF, porque repito, el CIDALMEF tiene muchísimos años antes de la creación de la DGA. Entonces las entidades empezaron a preguntar, ¿quién va a utilizar, sigo utilizando mi SIGA del MEF? Tú DGA, ¿me vas a proporcionar otro sistema? ¿Ya? O yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? O yo que estoy utilizando, y hay un tercer caso, entidades que decían, yo no tengo el SIGA del MEF, ok, uno, no tengo conocimiento de que la DGA me vaya a entregar un sistema gratuito, y por último, ¿sabes qué? Yo tengo mi SIGA propio. ¿Qué hago? ¿Cómo debo de operar? ¿Cómo debe de funcionar? Ahora que tú eres el ente rector y tú dices, oye, tienes que utilizar este sistema informático, ¿qué hago? ¿Ya? Entonces, ese fue todo un tema, una incertidumbre por parte de las entidades, fue toda una situación que generó pues que las entidades empezaran pues, a de sus consultas y a ver qué pasaba y qué se tenía que hacer, ¿ya? Por ese motivo, en el reglamento del decreto legislativo 1439, ya, primero salió la ley, ya, todos se asustaron, se preocuparon, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo debemos trabajar? Bueno, y el reglamento que salió de manera complementaria, ¿ya? ¿Qué es lo que salió? En la segunda disposición complementaria de este reglamento, ¿ya? ¿Qué indicó la DGA? A efectos del proceso de implementación gradual
del SIGA se aplican las siguientes reglas conforme lo determine la DGA. A ver, primero, tenemos el primer caso, entidades que ya vienen usando el SIGA del MEF. Entonces, lo que dijeron es, dichas entidades deben mantener dicho aplicativo hasta su migración al SIGA. El SIGA que algún día va a ser desarrollado, algún día la DGA va a decir, ya existe un nuevo SIGA, este se debe utilizar. En tanto ese SIGA no salga, las entidades que ya venían usando el SIGA del MEF lo pueden seguir utilizando. Conclusión, ¿ya? Segundo, entidades que usan aplicativos informáticos ad hoc de gestión pública. Bueno, en este caso, son entidades que ya tienen su propio SIGA, lo han desarrollado, lo han comprado, bueno, algunos de los mecanismos se han utilizado. En estos casos, aquí lo que indicaban era que coordinaban con la DGA sobre su interoperabilidad con el SIGA del MEF y con el SIGA cuando corresponde. De momento, esto no se da, esto sigue estando en la teoría, esto todavía no se está dando, no hay fruto sobre ello, al menos no visible o que yo tenga conocimiento, ya, porque repito, o sea, a ver, en principio, si hablamos de un SIGA que todavía no existe, SIGA por el Sistema Nacional de Abastecimiento, pues mucho menos vamos a interoperar. No se puede porque no existe. Y si se trata del SIGALME, pues interoperar sería un tanto, no imposible, pero sí un poco complicado. ¿Por qué? Porque el SIGALME ya tiene toda una estructura, ya tiene todo un conjunto de módulos. Entonces, si alguien, por ejemplo, una entidad dice, ok, yo ya tengo mi propio SIGA y sabes que mi SIGA va desde la logística hasta la tesorería y la contabilidad, o sea, ¿cómo hacemos para que eso finalmente se vincule, se relacione? O sea, es un tema, repito, no imposible, pero sí bastante complicado, porque ¿quién le proporciona información a quién? Del SIGA del MEF se va a trasladar al otro SIGA, o del SIGA que tiene la entidad se va a trasladar al SIGA MEF, complicado, ¿no? Que cada uno va a tener su propia estructura y forma de trabajo. Entonces, repito, eso se ha quedado todavía como que en el tintero, y aún no hay todavía como que una ruta clara en ese punto. Ahora, ¿y qué va a pasar en el tercer caso? Las entidades que no tenían ningún aplicativo informático y que por muchos años se resistieron a utilizar el SIGA del MEF, porque justamente el SIGA, y como ya lo vieron, pues lo que busca es ordenar, simplificar, pero tomando de base, ¿ok? Las normas establecidas por los sistemas administrativos. Entonces, hay muchas entidades que decían, oye, un ratito, o sea, cuando yo esté trabajando con mi catálogo único, tú ya lo amarraste a los clasificadores que se establecen en el presupuesto público, pero ¿sabes qué? Yo no quiero utilizar ese clasificador porque no tengo plata o porque le quiero sacar la vuelta. Entonces, justamente allí el sistema para muchos fue más bien visto como un problema más que una solución, ¿ya? Pero, repito, bajo la idea de que, bueno, las entidades muchas veces trabajan de manera desordenada o, bueno, algunas personas, ya no digo que son todos, pero hay personas que pueden a veces por cometer delitos, pues simplemente no quieren tener nada que los controle. Entonces, simplemente esas entidades que pueden ser, repito, entidades que se resistían o que simplemente no sabían o no tenían conocimiento, porque hay muchísimas entidades al interior del país, alejadas, chiquititas, ¿ok? Entonces, esas entidades, ¿qué es lo que dicen? Ok, ya, está bien, yo voy a utilizar el SIGA, ¿ya? Y en este caso, a ver, un ratito, simplemente 50 ya los cogió, para, 50 ya pagar automático. ya, listo. Entonces, ya, ahí está, ya. Entonces, les decía, en este caso, finalmente, lo que le decían a las entidades, ok, bien, o sea, ¿sabes qué entidad? De forma global, tú vas a tener que utilizar, tú que no utilizas el SIGA y no tienes tu propio SIGA, vas a tener que utilizar el SIGA del mes, ¿ok? Quieras o no. Repito, eso se está dando de forma gradual, eso no fue inmediato. O sea, cuando salió este decreto y este reglamento fue hace como 6 7 años, 6 años promedio, no, casi 7. Todavía no es que de inmediato todas las entidades empezaron a utilizar el SIGA. En ese entonces creo que el SIGA lo utilizaban, no sé si 600, 700 entidades, hoy en día ya es un poco más de 1500 o 2000, me parece. ¿Ya? Entonces, ¿pero por qué? Porque finalmente la DGA llegó para ordenar la casa, cosa que no, que por muchos años, bueno, cada entidad ha trabajado como que a su forma, a su ritmo y bajo su propio criterio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este CIELMES? ¿Qué es lo que finalmente la DGA, ok, establece o dice, mira, ¿sabes qué? Con esta sigla del MEF, ¿ya? ¿Qué finalmente objetivo vas a poder cumplir? Primero que nada, ya, a ver un ratito, integrar estos procesos administrativos, ¿ya? Establecer un registro único y estandarizado de bienes y servicios, ¿ok?
Hablamos de plan de compra, entre otros. Mejorar la planificación y tu ejecución presupuestal y promover la transparencia, que es justamente, repito, lo que para muchos era la resistencia, finalmente, el transparentar todo aquello que compraban, a quién lo compraban, cuándo se entregaba, o si simplemente estaba todavía guardada en el almacén, o si se estaba haciendo uso de recursos públicos de manera inadecuada, incorrecta, ¿ok? Cometiendo delitos, además. Entonces, este siga el MEF, ¿ok? Va a permitir lo siguiente. ¿Qué vamos a lograr? ¿O qué es lo que se busca lograr con este uso? Porque, tema importante, el sistema lo pueden tener las entidades. Es un sistema informático gratuito, repito, lo desarrolla el Ministerio de Economía y Finanzas, lo actualiza el Ministerio de Economía y Finanzas, lógicamente, bajo la dirección, bajo la autorización de la Dirección General de Abastecimiento. Cuando emite una nueva norma, pues la entidad, la DGA lo que hace es coordina con el equipo que se encarga de las actualizaciones del CIAMEF y le dan la indicación de qué deben de implementar. Mira, ¿sabes qué? Tienes que agregar esta funcionalidad, tienes que actualizar esto aquí, tienes que sacar este nuevo reporte. ¿Por qué? Porque mi norma, ¿okay? La última que he emitido, así lo contempla. Entonces, el SIGA es el soporte de, bueno, digámoslo así, el soporte automatizado, ¿ya? Porque automatiza, pues, todo aquello que se recoge de estas normas que emite la DGA. Entonces, lo que se busca a lograr a través del uso de este sistema, que como repito, va a depender que la entidad lo utilice de manera eficiente, ¿ya? O sea, de manera organizada, porque bien puede que entidades digan, mira, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar el módulo de logística, que es uno de los módulos del SIGA, pero simplemente voy a utilizar uno de los módulos. No quiero utilizar todos, ¿ya? Hay quienes dirán, sí, yo quiero utilizar todos, pero hay que organizarse. Ahí van a intervenir todo un conjunto de actores para que finalmente se obtenga la información. O sea, la única forma de transparentar es llegar a un registro. Y el registro pues involucra varios pasos y a muchas personas. Pero con ello, y si se logra finalmente, se obtiene pues este registro, esta coordinación, esta organización, lo que vamos a poder lograr pues es ordenar nuestros procesos administrativos, integrarlos además, simplificarlos, ¿ya? Porque hay información que se puede reutilizar, que ya no se tendría que estar volviendo a digitar, ¿ya? Porque todo tiene que estar relacionado como tal. Sistematización de la información, cumplimiento de normas, que como repito, el SIGA se desarrolla en el marco de las normas, procedimientos, entre otros, establecidos por los entes rectores. La generación de los cuadros de necesidades, ya vimos que eso es parte de la programación multianual. La generación y seguimiento presupuestal, bueno, de las contrataciones, ¿ya? La generación de información referida al almacenamiento y la distribución. También se podrá generar información patrimonial y contable, así como información de tesorería. Aquí un tema importante y solo para aclarar, ¿ya? Si bien yo les he venido mencionando, por ejemplo, que dentro de la cadena de abastecimiento estamos hablando de la programación multianual, de la gestión de adquisiciones, de la administración de los bienes, ¿ok? Hay otra norma también emitida por el Sistema Nacional de Abastecimiento, pero que regula lo concerniente a la gestión de los bienes muebles patrimoniales, que son, por ejemplo, repito, ¿no? O sea, llegamos hasta el almacenamiento, digamos, del equipo de aire acondicionado, pero después de eso viene toda una norma que nos va a decir cómo vamos a realizar justamente todos los procedimientos, ¿ok? Para que este equipo de aire acondicionado sea dado de alta, pueda ser dado de baja en su momento, reciba pues los mantenimientos correspondientes, entre otros. Entonces, eso es parte de otra normativa también emitida por el Sistema Nacional de Abastecimiento, pero repito, es más específica en la gestión patrimonial, ¿ok? Ahora, volver aquí. Este tema de la generación de la información de tesorería, por si acaso, no se regula o no lo regula la DGA. Ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué el SIGA sí lo tiene? Bueno, como les vuelvo a comentar, el SIGA por muchísimos años estuvo en este caso supeditado de normas que crearon o emitieron organismos técnicos autónomos, como son, por ejemplo, compras, como son, por ejemplo, OS, ¿ok? Como son, por ejemplo, la SBN, la Superintendencia de Bienes Nacionales Estatales, que es quien regía y emitía normas en gestión patrimonial, por ejemplo. Entonces, el SIGA lo que hizo fue recogiendo toda esa información. ¿Cómo nace esta tesorería? A raíz de la necesidad de muchas entidades que decían, oye, yo necesito llevar un registro de mi caja chica. ¿Ok? Yo necesito llevar un registro, por ejemplo, de los ingresos que se dan a través pues, de la caja recaudadora, ¿no? La caja de ingresos que tienen las entidades, ¿ya? Entre otros. Entonces,
En ese entonces, como no existía la DGA, no había como que un filtro, ¿no? Que dije, a ver, un ratito, entidad. Yo, primero tengo que verificar qué es lo que tú necesitas, yo lo autorizo y en base a eso se desarrolla, ¿no? Antes no, o sea, las entidades lo que hacían era mandaban sus requerimientos de software, o sea, sus necesidades al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía lo que hacía era, obviamente, pero avisar, porque no se puede atender todo, estas atenciones. Y finalmente así fue evolucionando el SIGA y así fue creciendo, pese, repito, a que todavía no había un ente rector, una cabeza máxima. Había las normas, sí, de OS, había las normas, bueno, en ese entonces OCE, había la norma de OCE, había la norma de la SBN, había la norma de Perú Compras, entre otros. ¿Ya? Y bueno, y las normas que dejó el EXINAT referidas al almacenamiento y la distribución, que se vinieron utilizando hasta el mismo año o hasta el año anterior de la creación de la DGA. ¿Okay? Pese a que ella fue emitida por un rector que ya había fallecido, ya no estaba operativo. Entonces, repito, esta gestión de tesorería se logra o se obtiene en el SIGA porque hay un módulo específico, ¿ok?, de registros relacionados a la tesorería, ¿ya? Y en todo momento nunca vayan a decir, no, la DGA también norma en materia de tesorería. No, en materia de tesorería va a normar el sistema administrativo y ente rector correspondiente, que para este caso es la Dirección General de Tesoro Público, otras de las direcciones generales del Ministerio de Economía, ¿ok? Bueno, y por último, y ya para empezar a ver un poquito más, un poco del sistema, ¿cuáles son estos módulos de SIGA? Estos módulos que recogen finalmente todo este marco normativo de los entes rectores, no solo del Sistema Nacional de Abastecimiento, que quede claro, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando del módulo de logística, no es solo hablar del Sistema Nacional de Abastecimiento, también involucra al Sistema Nacional de Presupuesto Público, también involucra al Sistema Nacional, ¿ok?, de Programación Multianual, ¿ok? También involucra hablar del Sistema Nacional, en este caso, bueno, no directamente, pero sí indirectamente, con el sistema encargado de todo lo que corresponde a los a los recursos humanos, ¿ok? Porque igual se va a tener que llevar un registro de quiénes son las personas que lógicamente intervienen dentro de esta cadena de abastecimiento, al realizar o formular su programación, al formular su pedido ya para la atención de almacén o para la entrega del bien al almacén, etcétera, ¿ya? Entonces, repito, tenemos todo un conjunto de módulos que van a tomar información justamente o van a tomar de base estas normas que emite la DCNA, pero además de otros entes rectores. Por ende, hay una articulación. O sea, finalmente lo que recoge SIGA es la articulación de estos rectores, ¿ok? Y de las normas que como tal van a verse pues relacionadas. Entonces, tenemos el módulo logística, tenemos el módulo patrimonio, el módulo PPR, ahora ya, por ejemplo, justamente por la DGA, esto también ya prácticamente ha quedado sin efecto. ¿Por qué dirán muchos? Lo que pasa es que en este módulo también fue creado en el SIGA a necesidad de la Dirección General de Presupuesto Público. Cuando no existía la DGA, la DGPP, Dirección General de Presupuesto Público, dijo, oye, yo necesito un módulo donde se aplique la metodología de presupuesto por resultados que yo he emitido bajo una norma y que las entidades deben de aplicar. ¿Ya? Entonces se creó ese módulo. Pero repito, hoy en día DGA dice, un ratito, yo no normo en materia de presupuesto público o de esta metodología, por ende, las entidades no pueden utilizar. Y si lo utilizan, será bajo su responsabilidad, pero yo no voy a emitir norma, opinión, comentario respecto a ese módulo. Lo mismo sucede con el módulo de tesorería, pero las entidades lo siguen utilizando porque las funcionalidades como tal existen. Claro, o sea, no es que la DGA va a decir, deja de utilizarlo, por si acaso. La DGA dice, utiliza el SIGA con sus bandadas de funcionalidades como tal. Pero eso sí, si tú tienes no lo sé, una necesidad respecto a una funcionalidad que consideres debe estar en el módulo de tesorería, no van a emitir opinión. No van a solicitarle al equipo encargado de desarrollar el sistema que hagan cambios en módulo de tesorería. O sea, así como está, así ha quedado. ¿Ok? Y por último, tenemos un módulo también de bienes corrientes que lo que busca es más o menos el equivalente a un símil del el control que se tiene en el módulo de patrimonio sobre bienes muebles patrimoniales. Bueno, acá se hace el control sobre el módulo sobre bienes corrientes. Bienes que en este caso no son controlados por el personal de patrimonio, ¿ya? Pero que por su cuantía o por su alto precio o por su valor, ¿no? Puede ser un valor representativo, como 20.000, 30.000 soles, pese a que no son bienes muebles patrimoniales, pues requieren de cierto control y supervisión. Por ende, nació este módulo,
¿ya? Ahora, estos módulos de azulito son los que se conocen como los módulos principales y los de color verdecito son los que se conocen como módulos de soporte. En este caso, existe, y como todo sistema, pues un módulo de administración donde se van a administrar los usuarios que van a acceder al sistema y sus perfiles de acceso. Un módulo de configuración donde se va a tener la información base. O sea, para yo trabajar, por ejemplo, en módulo de logística, mi programación de bienes, servicios y obras, ¿ok? O pues, traer esa información desde otro sistema, ya porque esa programación hoy en día ya se migró a la plataforma SIAF, el ambiente web, ya al menos la programación multinivel se realiza en esa plataforma y luego el resultado final se traslada al módulo logístico. Pero como fuere, se necesita como que, por ejemplo, el catálogo único de bienes y servicios. Esas tablas base, catálogo, personal, proveedores, entre otros, está dentro de este módulo de configuración. Y es la información base que se debe tener para que todo opere en los módulos de color azul. Y el módulo utilitario, bueno, son algunas herramientas que implementó el SIGA, ¿ok? A necesidad de la entidad, como por ejemplo el tema de una transmisión de información. Tema importante, el SIGA opera en cada entidad. No hay un SIGA central, ya, no hay, llamémoslo así, donde estén toda la información de todas las entidades en el Ministerio de Economía. Lo que sí existe es la programación internacional de bienes y servicios sociales. Pero si alguien me dijera, por ejemplo, ya, dime dónde está la información de todas las entidades consolidadas y referido al patrimonio, ¿existe? No, porque esta información está en cada entidad. Por ese motivo es que en el módulo de utilitarios existe una opción que les permite transmitir su información a una base de datos que sí está en el Ministerio de Economía y que luego es explotada por la Dirección General de Abastecimiento, justamente para poder supervisar. Como rector, ¿ok? Tiene que supervisar, saber qué están haciendo las entidades, si están cumpliendo todo aquello que sus normas establecen, ¿ok? Bueno, entonces, conozcamos un poco el sistema. A ver, les voy a compartir ahorita un ratito. Bien, a ver, en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Voy a salir de algunas cosas para empezar de cero. Ya está. Ok, a ver, les comento. Repito, lo que es programación multianual de bienes, servicios y obras, que ya vimos que es uno de los componentes, ¿no? Del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿ok? Hoy en día ya no se registra dentro del SIGA mismo, ¿ya? En este caso, lo que nosotros vamos a ver es la continuación, ¿ya? Luego, es decir, recordar, ¿qué otro componente sigue? Gestión de adquisición. Ok, esa adquisición sí lo vamos a trabajar acá, directamente, en el SIGA. La administración de los bienes también. La administración que se va a realizar sobre los bienes muebles patrimoniales también, ¿ok? Pero repito, la programación como tal van a ser, se va a registrar en la plataforma SIAF Web, ¿ok? Y luego ese resultado, ese cuadro de necesidades, que es el resultado final, luego se va a trasladar al SIGA. Ok, si hablamos del SIGA en sí, voy a ingresar con un usuario X. A ver, ¿cuál es la clave? Vamos a ver. Ahí está, ya. En este caso, el SIGA está comprendido, y ya lo mencioné, por algunos módulos, ¿no? Tenemos el módulo o los módulos principales, como son el módulo de logística, el módulo de patrimonio, el módulo de presupuesto por resultados, el módulo de configuración, el módulo de bienes corrientes y el módulo de tesorería. Como módulos de soporte, ya les había comentado que existe pues el módulo de utilitarios, ¿no? Uno de ellos, perdón, el módulo de configuración también es uno de los, en este caso los de soporte, y además el módulo administrador. Ok, la única forma para ingresar al módulo administrador, por si acaso, es accediendo con un usuario único, ya personalizado, que es el usuario admin, solo para conocimiento, ¿ya? Yo ingreso con ese usuario y ya ven aquí, miren la diferencia. O sea, un usuario normal, ya que no es el administrador, va a ver todo este conjunto de módulos siempre y cuando le hayan dado acceso. Y ahora, ¿quién le da acceso? ¿Cómo le dan acceso? Bueno, es a través del módulo administrador. Ahí yo podría decir que, por ejemplo, mi usuario SIGA va a acceder a todos los módulos y a todas las funcionalidades de cada módulo. O limitar o restringir su acceso. Ok, tú solamente vas a ingresar a logística porque trabajas en logística, por ejemplo. O tú vas a ingresar solamente al patrimonio porque trabajas en la oficina de control patrimonial, etcétera. Ok, bien. Vamos a ingresar al módulo de logística para ver algunas funcionalidades, ¿ok? En torno pues a esta cadena de abastecimiento. Bien, a ver, primero que nada, y como repito, nosotros, o bueno, en este sistema lo que existe ya es la programación de los bienes, servicios y obras. Repito, antes de que se migrara este proceso o este componente del Sistema Nacional de Abastecimiento, esto se hacía directamente aquí. O sea, en el SIGA se registraba el cuadro de necesidades. Cada centro de costo hoy en día conocido como el usuario, ¿ya?
Cada usuario ingresaba y lo que hacía era un registro de su información. A ver, entonces, bueno, aquí no tengo datos. ¿Ya? Por si acaso es una data de prueba, tiene algunos datos muy básicos, ¿ya? Entonces, a ver, déjeme ver si alguna tiene por aquí alguna información. No, no hay problema. Bueno, lo que les decía era lo siguiente. Ese registro de información o esas por necesidades se realizaba aquí. Hoy en día ya no. Se hace en la plataforma SIAP, luego esa información se traslada aquí y a partir de aquí continúa el flujo. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, nosotros? ¿Ya? El tiempo que nos resta y solamente para hacer algún ejercicio práctico. Bueno, vamos a simular lo siguiente. Yo, por ejemplo, tengo ya he registrado una necesidad, en este caso, o sea, ya viene de mi programación de necesidades, por ejemplo, la compra de unos toners, ¿ya? Entonces, digamos que ya se aprobó, o sea, esta compra ya se estableció que, bueno, se va a desarrollar, digamos, yo estoy trabajando en diciembre de 2025, ¿no? O sea, estaba establecido y programado de que para el diciembre de 2025 el área usuaria requiere la compra de esos tokens, ¿no? Yo ya aquí tengo lo que es la consolidación del pedido como tal y que luego va a pasar por el flujo correspondiente. Cuando se trata de una compra, una contratación con un importe que está por debajo de las 8 UITs, nosotros podemos trabajar bajo la norma que en este caso que tenga desarrollada la entidad como tal. Pero si se trata de una contratación superior a las 8 ítems, no, nos tenemos que regir por la ley de contrataciones, que establece los mecanismos, el procedimiento, los diferentes tipos de contratación que vamos a realizar, o bueno, también conocido como los procedimientos de selección. Pero tratándose de un importe por debajo de los 8 ítems, no, la entidad es la que va a establecer, por ejemplo, va a tener una norma interna, una directiva interna, que va a establecer, ok, para hacer esta adquisición, por ejemplo, yo voy a solicitar 3 cotizaciones, ¿ya? O una, o 3, etcétera. ¿Ya? O si se trata, por ejemplo, de compra de material de oficina, pues vamos a utilizar a tales proveedores que ya exhiben su catálogo dentro de la plataforma de Perú Compras, por ejemplo, ¿ya? O sea, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar en una directiva interna, ¿ok? Que va a permitir, pues, a los funcionarios, a los trabajadores, ¿ok? En este caso, a la área de programación, a la área de adquisiciones, saber cómo realizar su trabajo. Entonces, vamos para este ejemplo, ya, que yo tengo un importe de 2.650, ya. Digamos que llegó la época de diciembre, el usuario finalmente confirmó su necesidad, porque es algo que se tiene que confirmar, o sea, puede que lo programó el año anterior, pero para este año siguiente simplemente ya no lo requiera, ya no persista la necesidad. En el caso de persistir, pues tiene que seguir su flujo. Llegará al área de logística, el área de logística, bueno, a través de uno de sus especialistas o analistas, lo que va a hacer en este caso, pues es ya, y teniendo establecidas las especificaciones técnicas, eso también hay que tenerlo claro. Quizás en los tones no hay mucha ciencia, porque los tones ya tienen una codificación, ya sabemos que hay una marca específica, ¿ya? Pero habrá otro tipo de bienes que sí requieren una especificación. Si aquí ya se tiene todo claro, pues lo que procederá es que se cotice. ¿Cuántas cotizaciones pedimos? Repito, tiene que estar establecida una directiva interna. Se solicitan las cotizaciones y digamos que de las 3 cotizaciones, la más baja ha sido por 2.650. En ese momento, y cuando ya se tiene el sustento, el documento que sustenta de que la compra de esos tornes va a significar 2.650, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, a nivel del SIGA, se hace una reserva presupuestal. ¿Ya? O sea, tener en cuenta, o sea, la única forma para que se concrete esta contratación es que nosotros nos regamos por la ejecución presupuestal. La ejecución presupuestal nos dice, ok, oye, tienes que reservar ese dinero, pero le tienes que decir al presupuesto, yo tengo dinero disponible, no es lo mismo decir, tengo dinero, que tenerlo disponible, porque la entidad o el área de usuario puede decir, oye, yo tengo 100.000 soles, ¿ya? Para poder hacer la compra de installments. Sí, está bien, pero puede que de los 100.000, 99.900 ya estén comprometidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se le tiene que pagar a un proveedor, un contratista que viene desarrollando algún servicio, por ejemplo, ¿no? Por ese motivo, es que el hecho de que una vez se tengan las cotizaciones ya para la contratación, no significa que ya de inmediato presupuesto nos va a decir, ah, sí, sí hay plata, no hay problema, tú sigues. No, para eso justamente presupuesto, y rigiéndose por las normas de la Dirección General de Presupuesto Público, que es el rector del sistema de presupuesto, lo que va a hacer es qué cosa. Lo que va a hacer aquí es, en este caso, ¿ya? Es el que va a dar la confirmación de que está disponible, ¿ya? En su presupuesto ese dinero para que en un futuro,
cuando ya un proveedor le atienda, pues se le pague, ¿no? O sea, finalmente es eso, es reservar, separar esa plata, saber que está disponible y reservarla para en un futuro pagar, ¿ok? Ahora, teniendo ya esta consolidación, digamos, la autorización, ya tenemos las cotizaciones, ¿ok? Finalmente, presupuesto nos lo aprueba. Esta información viaja del SIGAMEF, viaja al CIAF. En el CIAF se genera lo que se conoce como la certificación, ¿ok? Que es una de las fases de la ejecución presupuestal. Una vez que se genera esta certificación, que es la constancia de que tenemos el presupuesto disponible, en ese caso yo ya podría emitir, ¿no? En este caso logística, pasará del área de programación a un área de adquisiciones, y lo que van a poder emitir, por ejemplo, va a ser una orden de compra. Ese documento, conocido como orden de compra, es justamente el documento donde se compromete, pues, o sea, se le entrega al proveedor para que finalmente haga la entrega, pues, de los bienes. Y se tiene que establecer, pues, en esa orden, que hace a veces un contrato también, pues, las cláusulas que deben de tener ambas partes. O sea, yo como entidad, pues, debo de pagarte una vez que me entregues los bienes y yo te doy la conformidad, pero tu proveedor debes cumplir en el tiempo que yo te establezco. O sea, si yo te pido los tones y dentro de mis especificaciones detallo que se deben entregar a los 5 días, pues yo no puedo como proveedor venir y entregar la información después de días, ¿no es cierto? O perdón, los bienes. Entonces, aquí tenemos la lista de lo que yo ya tenía, en este caso de los bienes que conforman parte de esta compra, ¿ya? Y lo único que estoy haciendo es indicando, bueno, a qué almacén se va a ir, en este caso, quién es el proveedor que finalmente ganó una vez que se obtuvieron las cotizaciones. Voy a poner un nombre, a ver, ¿quién puede ser? Oficina. A ver, no sé si tenemos por aquí a Tailoy. Ay, ya, no importa. Vamos a poner cualquiera que sea, a ver, que tenga. Ya este de aquí, ya. Cualquiera, uno que registré alguna vez, por un ejemplo. A veces contratistas, materiales de oficina, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí, vamos a grabar. Ah, perdón. Vamos a poner como fecha, por si acaso, yo he cambiado la fecha para que no haya inconvenientes. A ver, ojalá que me deje registrar diciembre. Ratito, porque todo lo he estado haciendo como diciembre, por ejemplo. Ya, ok. A ver, vamos a ver un ratito. Voy a cambiar nada más la hora. Si se corta un ratito, me esperan, ya solamente porque a veces el internet reconoce el cambio de la fecha y hora, por ende se corta, pero no hay problema. Es algo muy rápido. Solamente para poner todo en fecha 24 de diciembre. Ya está. Y lo que voy a hacer aquí es volver a ingresar al sistema. Un ratito. Ya está. Ok, voy a insertar esa información y vamos a completar esto. Era a veces contratistas, ¿no? Ya está. Listo. Ya. Le vamos a poner 23 de diciembre. A ver qué nos falta. Luego no me está saliendo aquí. 23, qué raro. A ver. A ver. Ya, ahí algo no está funcionando, pero ya, no hay problema. No nos compliquemos. Ya, a ver, les decía. Entonces, ok, yo tengo otros datos, así que no hay problema. Entonces, a ver, finalmente, esta orden de compra que se va a emitir, ya, que va a generarse en el sistema y que va a permitir entonces que el proveedor luego traiga estos bienes, ya, ¿qué va a pasar? O sea, si se dan cuenta, estamos pasando por el primer momento o el primer componente, que es justamente la programación multianual de bienes. O sea, el año anterior se estableció que la entidad o la esta área usuaria requiere de los tonos, ¿ya? Además, al año siguiente ya se procede con la adquisición como tal, que sería la generación de la orden de compra. Acá tengo un ejemplo y solamente para mostrarlo, ¿ya? También, esto fue una compra de toner, ahora lo voy a imprimir, ya sabes, una que hice en noviembre, y ahí está, ¿no? O sea, finalmente lo que se va a generar es esta orden. ¿Ya? Este documento que va a establecer, en este caso, ¿qué cosa? ¿Quién es el proveedor que me va a atender? Uno. ¿Cuál es la cantidad que me va a atender? Por ejemplo, ya digamos que sean 20 unidades, ¿ya? ¿Y qué más tenemos? A ver, el precio unitario. Ahora ustedes dirán, pero ¿y cómo llegué a este proveedor? ¿Cómo llegué a este toner? Ok, tema importante, y como les dije, primero y antes de que se empiecen a operar
o trabajar en cada uno de los módulos del SIGA, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que nosotros necesitamos es información base. Quiere decir que en un primer instante, yo como entidad han tenido que ingresar al módulo de configuración y primero que nada, establecer el catálogo. Ustedes dirán, no, pero el catálogo no era único. Sí, es único. Pero el catálogo único es tan vasto, o sea, tiene más de 600.000 ítems, ya ítems se lo denomina a cada uno de ellos, ya a cada uno de lo que conforma este catálogo. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a buscar toner. Entonces, toner hay una barbaridad, ¿no? Que existe por marca, por código, por color, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? El catálogo CLMF, repito, es un catálogo único, sí, pero la entidad tiene que definir cuál va a ser su catálogo institucional. O sea, para que se entienda, el catálogo, el CMF es una gran bolsa, a cada uno de los que ven en la lista se le denomina ítems, ¿ok? Entonces, cada uno de esos sistemas del catálogo CIAMEP no significa que la entidad los va a utilizar todos. La entidad va a tener que elegir y determinar cuáles sí va a utilizar y que justamente van a formar parte de documentos como una orden de compra, que es lo que les estaba mostrando. Asimismo, y luego de haber seleccionado los ítems por los que va a trabajar, se denomina ya su catálogo institucional, pues tendrá que haber registrado, por ejemplo, a la lista de proveedores a los cuales les va a emitir una orden de compra. También deberá tener pues la lista, y lógicamente, sí o sí, la de centros de costo, la oficina. O sea, en este caso en el SIGA se viene utilizando aún el término centro de costo. Van a ver si leen un poco más normativa de DGA, en todo momento van a leer área de usuario. Bueno, es equivalente, pero aún en el SIGA permanece con el nombre centro de costo. ¿Ya? Ok, pero estas áreas de usuarios tienen que estar registradas, matriculadas. ¿Para qué? Porque finalmente son ellos los que van a establecer esta programación funcional, son ellos los que van a formar parte de esta gestión de adquisiciones y finalmente va a ser el usuario final al que se le entregue el bien, que luego lo transformará, lo convertirá en más bienes o servicios que va a entregar a la población. ¿Ok? Entonces, eso, para ello sirve ese módulo de configuración. Entonces, teniendo esa información base, repito, y habiéndose ya realizado o habiendo pasado por la programación, luego a continuación venimos con la gestión de adquisiciones, pues llegamos a esta información, llegamos a la emisión de la orden de compra, ¿ok? Que va a ser dirigida, entregada, en este caso a ese contratista, que es el contratista que me ofreció el menor precio, ¿no? O sea, solicitaron cotizaciones, me ha cotizado por el menor precio y finalmente ha sido el ganador. Entonces, este de aquí, este señor, luego lo que va a tener que hacer es entregar los bienes. Entonces, en este documento, que repito, hace las veces también de un contrato, se tiene que establecer como cláusula, ¿ok? O las penalidades que pudieran, en este caso, darse a partir de qué? A partir del incumplimiento, por ejemplo, en la entrega de los días, ¿no? O sea, si yo digo el plazo es 5 días, pues hasta ese plazo tiene para la entrega. Y si pasara el caso de que no lo entrega, pues tendría que aplicarse una penalidad, ¿ok? Entonces, entrega, por ejemplo, de cajas cerradas, de color negro, el plazo de 5 días, ¿ok? Todo ello se establece en este documento, que además detalla y consigna pues el precio unitario, el monto total a pagar, ¿ok? Que se le va a pagar por una vez que entrega los bienes y se dé la conformidad, ¿ok? ¿Y qué más se tiene? Voy a salir de aquí. Luego de que esa orden de compra se emite al proveedor y ya ha pasado los 5 días, digamos que el proveedor, es más, nos atendió de inmediato, ¿ya? Esto fue el 25 de noviembre, a ver, ¿qué es lo que viene a continuación? Ya pasamos por la programación, ya pasamos por la gestión de adquisiciones. Ok, ahora viene la administración del bien. Y hablar de la administración del bien implica hablar de almacenamiento, de distribución, ok, de mantenimiento, que en este caso no aplica, porque el donde no va a haber mantenimiento como tal. Tampoco va a aplicar una disposición final, salvo que, o bueno, podría darse, en el caso de que imagínense fueran toners que ya han caducado, o sea, que los dejaron ahí en el almacén por descuido, por falta de gestión, entre otros, ¿ya? Y el bien se tiene que dar de baja. Ya, eso es un caso extremo y bueno, ahí aplicaría la administración del bien o en este caso, perdón, la disposición del bien. Pero si yo quiero ahora, por ejemplo, hacer esa recepción, miren, por ejemplo, ya llegó el proveedor, ¿no? A veces contratistas llega y dice, ok, ¿sabes qué? Aquí está mi orden de compra, vengo a entregar los bienes, ¿ok? Y lo que va a hacer es lo siguiente, aquí está, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, a ver, voy a poner el mes de noviembre, ahí está, ¿ya? Tengo, por ejemplo, que a veces contratistas, ahí está. ¿Qué es lo que se hace aquí? En la recepción como tal, lo que se hace es el registro, ¿ya? Para recepcionar los bienes, por ejemplo, provenientes de una orden de compra, que es uno de los documentos, ¿ok? Sustento para la entrada al almacén, o también puede ser una nota de entrada al almacén, que puede provenir por otro medio, pero en el cual la entidad no
en este caso, no hace uso de sus recursos públicos, de su dinero. En este caso puede ser proveniente de una donación, de una transferencia, entre otros. ¿Ya? Eso es una NEA, nota de entrada al almacén. Pero en el caso de que fuera una orden, ¿qué es lo que sucede? Aquí, normalmente, y lo que tiene que hacer es esto, ¿no? El personal del almacén lo que ingresa es a la recepción y al momento de recepcionar tiene que precisar qué tipo de ingreso voy a realizar para llevar mi control en el sistema. Ah, lo que voy a ingresar es una orden de compra, por ejemplo, o voy a ingresar una NEA o una donación, una transferencia, entre otros. Una vez que esa información se integra o se inserta, ¿qué es lo que va a pasar? Al insertarse, lo que va a contener es los ítems que forman parte de la orden. ¿Cierto? Y con esa información, ¿qué es lo que debe de hacer? Lo recepciona, valida, hace todo el proceso de verificación. O sea, no es que el bien llega al almacén y ya así, sin más ni más, se lo recibimos, ¿no? Eso va a pasar por un proceso de verificación de calidad y de cantidad para ver que se cumple lo que se especificó en la orden de compra. Si la orden de compra dice, a ver, ¿cuántos días llegaste? Perfecto. Segundo, cumpliste con entregar la caja cerrada, perfecto. Tiene la codificación solicitada e indicada en orden de compra, perfecto. Entonces, todo eso debe ser verificado y también la cantidad. Probablemente cuando es en pocas cantidades es fácil, ¿verdad? Pero si se trata, imagínense que hubieran pedido 100, o sea, tiene igual que contarse y verificarse que se están entregando los 100. Entonces, una vez verificada la información, ya habiéndose recepcionado el bien, ¿ok? Y todo está conforme, esto va a pasar ahora por lo que se conoce como la entrada al almacén. Ya es en sí la entrada lo que va a permitir ya llevar el registro en sí. Lo anterior es una recepción donde yo llevo como un control y voy diciendo, oye, este que recepcioné, por si acaso está conforme, o esto que he recepcionado, por si acaso, que ha llegado al almacén, está observado. Se lo he devuelto al proveedor porque pedimos rojo y me trajo negro, ¿ya? U otra situación. O puede simplemente que el proveedor, digamos, se estableció como parte de los acuerdos, ¿ya? Con el proveedor, digamos, imagínense que fueran tres ítems, ¿no? Toner, lapicero, no sé, ¿qué puede ser? Cuadernos, ya. Digamos que se ha establecido que son dos entregas. La primera entrega donde solamente va a estar, digamos, los lapiceros y el papel, ¿ya? Y la segunda entrega va a ser de los cuadernos. Entonces, en la primera entrega o en la primera recepción, pues lógicamente, por más que mi orden diga que contiene tres ítems, pues yo solamente voy a recepcionar dos, porque así está establecido, parte de las cláusulas de la orden de compra, de que en la primera entrega van a ser solamente dos de los tres ítems. Entonces, habrá un ítem al que simplemente cuando se le inserte, ¿no? Le van a tener que poner como estado, oye, espérate un ratito, o sea, la orden tiene tres ítems, pero yo estoy recepcionando solo dos, no estoy recepcionando los tres, ¿ya? Porque ello es que hay un estado al momento de la recepción. O sea, la recepción como tal es eso, o sea, es finalmente determinar el resultado de esa recepción, qué no recepcioné, qué observé, qué si está conforme, etcétera. Y ya una vez que todos lo vienen, aquellos que sí pasaron ya por la conformidad, entonces lo que finalmente se hace es la entrada al almacén. Y con esa entrada al almacén, que ya es prácticamente la conformidad, que la tiene que dar el usuario que lo solicitó, esta información se va a albergar o se va a consolidar, ¿dónde? En lo que se conoce como el CARDEX, que recoge todos los movimientos, ¿ok? De entrada y salidas del almacén. Aquí, por ejemplo, a ver, vamos a ver si tengo ese toner. A ver, en el mes de, ya, perdón, es que está en otro almacén. Acá está. Ahorita este CARDES, como repito, es un registro que se está llevando de todos los movimientos que se efectúan al la interna de un almacén. Por ejemplo, aquí vamos a ver, voy a poner noviembre acá. Ya, miren, a ver si lo amplío un poquito. Por ejemplo, este toner ingresó, ya tuvo una entrada, ya, en el mes de noviembre. Es decir, en ese mes hubo una adquisición seguramente o una donación, bueno, por algún medio ingresaron 20 unidades de este toner en el almacén. Y el mismo mes han habido cuatro salidas. Quiere decir que cuatro de esas unidades ya fueron entregadas a un usuario. ¿Ya? Entonces, eso es lo que contiene el CARDEX. El CARDEX, luego de que ya pasamos por la recepción, se verificó que todo estuviera conforme y todo aquello que está conforme entra al almacén y forma parte de los movimientos de mi CARDEX. Entonces, tengo mi entrada, tengo mi salida, que será otro documento. O sea, al hablar de la entrada hablamos de documento sustento, orden de compra. No te va a entrar al almacén, una NEA. Pero si hablamos de una salida, ya no puedo utilizar ese documento. O sea, para sacar los bienes del almacén, tampoco es que yo digo, ya, Juanito, Luchito o Menganito me pidieron que entregara 5 toners de los 20 que tenemos. Pues un ratito, espérate.
Tiene que haber un documento del pedido para que el almacén te atienda. Eso ya es la salida, eso ya es la distribución. Entonces, tenemos almacenamiento, tenemos distribución. Una vez que ya tengo el pedido formal, que fue autorizado además por logística, porque imagínense que alguien diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero, hay 50 tones, quiero los 50 tones. No, ¿verdad? Alguien tiene que hacer un filtro y verificar que aquello que se esté pidiendo, pues, no vaya a caer, pues, en un tema de uso indebido, ¿no? De los recursos, ¿ya? O que en este caso se sustente la necesidad, o sea, el motivo porque puede que sí, ¿no? O sea, 50 tones porque no lo sé, van a ser un gran, bueno, capacitación, se requiere de tones para poder imprimir toda una serie de documentos que ha pedido Contraloría o que ha pedido, no lo sé, un órgano de control, qué sé yo, ¿ya? Entonces, tiene que haber un filtro de alguien que diga, autorizo la salida de ese bien del almacén. Entonces, una vez que se tiene esa autorización, recién allí el almacén, ¿ya? Recién allí el almacén te puede atender. ¿Y qué documento es ese que permite la salida? El pedido comprobante de salida, que es la PECOSA, ¿ya? Entonces, ese pedido comprobante de salida, que sustenta esta salida como tal, ¿cuál es? Lo vamos a ver aquí, que justamente es en la opción de atención de pedidos, ¿ya? A ver, déjenme ver si tenemos un ejemplo para mostrarles. Aquí está, ¿no? Ahí está. Tenemos el pedido comprobante de salida, ¿ven? Entonces, para hacer la entrada o el movimiento de entrada al almacén, ¿qué utilizamos? La orden de compra. Perfecto. Que se le emitió a veces contratistas, ¿no es cierto? Para que nos entreguen los 5 tonos. Perfecto. Para sacar los bienes, tuvo que haber de por medio un pedido del área usuaria, por ejemplo, en este caso el área de adquisiciones solicitó 4 unidades de los tones existentes en el almacén. Entonces, en su pedido, registra tono, registra la cantidad. Una vez que se tiene, se pasa a dónde? Se pasa al área de logística para la autorización. Y una vez autorizado, viene al almacén y el almacén es el que te atiende. El almacén viene aquí, elige el pedido y lo que hace es finalmente autorizar, o bueno, perdón, más que autorizar, atender. El que te autoriza es logística, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Si se dan cuenta, estamos pasando por cada uno de los componentes, ¿no? Que se generan, que forman parte de esta cadena de abastecimiento. La programación, la gestión de las adquisiciones y por último, estamos pasando por lo que es la administración del bien, ¿ok? Ahora, a ver esto de aquí. Voy a cerrar un ratito esto de acá. Ya. Ok, y por último, a ver, déjenme un ratito, vamos a dejarlo ahora como estaba, ya para no generar ningún problema. Un ratito, no, el día, perdón, o la fecha como tal. Ya, bueno, no está cargando, no hay problema. Ya, ok. A ver, un momento, por favor, que algo no me deja avanzar. A ver, no sé qué puede estar aquí. Ya, vamos a dejarle la misma fecha del día de hoy. Ya estamos, ¿cuánto? 13. Ya está. Listo. Entonces, a ver, vuelvo a compartir. Ya. Ok, entonces le decía, ya para finalizar. Ok, entonces hemos visto que finalmente, y con este SIGA del MEF, desarrollado por el Ministerio de Economía, entonces nosotros vamos a poder organizar, pues, nuestro proceso administrativo, vamos a tener la trazabilidad de la información, vamos a poder obtener información concerniente justamente quién es el que, por ejemplo, mira, hablando del almacén específicamente, yo podría saber a través del CARDEX o a través de los reportes que emite esta opción del CARDEX, yo podría saber, por ejemplo, cuáles son las existencias en el almacén, qué cantidades tenemos por cada uno de estos bienes. Podría conocer también la estadística de consumo. ¿Quién es el área usuario que más está consumiendo tornes? ¿Y por qué? Hay un sustento, debe haber los informes que lo sustenten. Por ejemplo, quisiera saber también, a través de las órdenes de compra que se están emitiendo, yo quisiera saber y emitir un reporte donde me diga, oye, ¿cuál es la relación de órdenes, por ejemplo, por proveedor de ítems? ¿Quién es el proveedor que me está emitiendo o que me está entregando cada uno de estos ítems? O también tener información que me va a permitir a mí saber los importes, cuánto estoy gastando, cuánto es lo que vengo gastando a nivel presupuestal, ¿no? Etcétera. Entonces, todo ello es lo que vamos a lograr, que nos va a permitir, repito, este sigue el MEF, siempre que se registre la información, vuelvo a repetir, si una entidad dice, yo voy a ver solo programación
no voy a hacer consolidaciones, no voy a hacer, no hay forma de obtener información. Si yo llego solo hasta a la adquisición y no registro información en almacenes, pues no puedo saber, no hay forma de saber quién es finalmente qué se almacenó, cuánto ingresó, qué no ingresó, o qué en este caso, por ejemplo, no se distribuyó todavía, ¿ya? No se puede conocer. La única forma es que se haga el registro de la información, todo el personal se organice. ¿Quiénes son los actores? Y ya hablando específicamente de personas, ¿no? O bueno, de áreas. Ya les mencionaba, tenemos el área de programación, el área de CARDEX, el área de adquisiciones. Interviene también un área de almacén, ¿ok? También interviene, en este caso, la contabilidad. Se dirán, ¿pero por qué? Bueno, tema importante. Cuando hablamos del CARDEX, por ejemplo, y voy a imprimir un reporte, ya uno de ellos, existencias en el almacén, por ejemplo, vamos a ver, no, uno de resumen, es aquí, reporte contable del almacén. ¿Qué sucede? Ya cuando los bienes forman parte, ¿no? O ya han sido, o son, forman parte de la existencia, ¿no? De este almacén, ¿ya? Estamos hablando de que se lleva un control contable, ya no solamente hablamos de la parte presupuestaria, cuánto gastaste, cuánto demandó, cuánto implicó, no. Además hablamos, ok, muchísimas gracias. Además hablamos de qué? Hablamos de lo siguiente. Hablamos en este caso, ay, perdón, creo que la pantalla, acá está. Ya. En este caso, estamos hablando también de que debe de haber un control, ¿ok? A nivel contable, que va a permitir justamente llevar saldos, ¿ok? Y por cuenta contable. Ustedes dirán, "Pero ¿y de dónde sale esa cuenta contable? Si usted me dijo que solamente en el catálogo habían los ítems. Ya, lo que pasa es lo siguiente, ¿ok? A ver, permítanme acá, ya con esto acabamos. Perdón. A ver, un ratito, déjenme cerrar esto y voy a compartirlo. Ya no sé por qué. Ahí está. Ya. A ver, les decía. Entonces, cuando nosotros estamos ya, entonces en ese resumen contable va a permitir obtener información por cuenta contable. ¿Ya? Que en este caso usted, y a ver, la cuenta contable, ¿de dónde nace? Bueno, en este caso forma parte de un plan contable gubernamental, que es un documento, un instrumento, ¿ok? Utilizado y emitido y actualizado por quién? Por la Dirección General de Contabilidad Pública. Otro ente rector a cargo del sistema administrativo de contabilidad. Entonces, se dan cuenta, todo se articula. No hablamos solamente del sistema de abastecimiento, hablamos del sistema de presupuesto, hablamos del sistema contable, ¿ok? Entonces, ¿cómo aparece esta cuenta? Solamente para mostrarles. Miren, por ejemplo, cuando yo estoy en el catálogo, voy a elegir en mi lista, ya, el catálogo además está dividido en suministros, activos, servicios y obras. Si busco un suministro, por ejemplo, el toner, voy a elegir cualquiera, ¿ok? Al azar. Ya, voy a elegir, por ejemplo, este toner de impresión. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar aquí que cada uno de los ítems dentro de este catálogo único que utiliza el SIGA del MEF, ya los ítems están vinculados o relacionados a lo que se conoce como un clasificador de gasto y asimismo a una cuenta contable. Vale decir, cuando las entidades vayan a efectuar la contratación, es decir, ya la compra de este tóner, van a poder hacer uso de estos clasificadores. Oye, pero en este clasificador de gasto no tengo plata, no lo vas a poder comprar. Tendrías que hacer modificaciones presupuestales, bueno, son otro tipo de conceptos que señala el Sistema Nacional de Presupuesto, para trasladar plata de un clasificador a otro, dentro de lo permitido, claro está, ya, para que lo puedas comprar, ya. Pero no solo está la parte presupuestal, que es justamente el que va a permitir el ordenamiento presupuestal, si no imagínense, o sea, yo no sabría en qué se gastó, o sea, es lo mismo para nosotros, ¿no? Cuando nosotros gastamos o tenemos el dinero, por ejemplo, podemos verlo de esta forma, ¿no? O sea, parte de mi dinero, digamos, por decir algo, 1.000 soles, 200 soles lo utilicé, digamos, en compra de alimentos. 200 soles más los gasté en compra de uniforme, ¿ya? Para mi trabajo. Otra cantidad lo utilicé, por ejemplo, en zapatos, ¿ya? Entonces, estamos clasificando el gasto que voy a efectuar. Entonces, misma idea, mismo concepto en entidades públicas, ¿ok? O las entidades públicas se rigen por ese clasificador de gastos para justamente ordenar y tener información y saber en qué se viene a gastar. ¿Ya? Y además también está la cuenta contable, que es cómo se van a llevar justamente la información de contabilidad. Por eso es que tenemos que no solamente un ítem se va a enlazar con la parte presupuestal, sino también con la parte contable. Y por ende, cuando este ítem se adquiere, por ejemplo, con el clasificador 231512, que es donde debo tener presupuesto, ¿ya?
Además, cuando eso ingrese al almacén, ya en el almacén van a ver que el sistema detecta que esta es la cuenta que se va a utilizar. ¿Y qué pasa si tiene más de una cuenta? Bueno, en este caso va a tener que seleccionarse cuál es la más adecuada. Hay cuentas algunas específicas para el sector de educación, por tanto, solamente se aplica para ese sector. Pero hoy habrán otras cuentas que van a delinear, por ejemplo, mira, si hablamos de toners, hablamos de, hay una cuenta contable que dice papelería en general. Ya, hay otra cuenta que dice bienes y suministro de funcionamiento por distribución. Eso es en el caso que, por ejemplo, la entidad va a adquirir el bien, pero no se lo va a quedar, se lo va a distribuir a otro. ¿Ya? O sea, va a pasar por su almacén, sí, va a ser un almacén origen o principal, pero se va a trasladar a un almacén final porque yo lo voy a entregar a otro. ¿Ya? Entonces, en ese caso, amerita utilizar esta otra cuenta. O sea, cada uno tiene un significado, ¿ya? Y que debe ser utilizado correctamente. Entonces, por ese motivo es que yo les menciono que al hablar de almacén, también hablamos ya del control, ¿no? En este caso, o la parte contable, ¿correcto? Entonces, eso, todo aquello que les estoy mencionando está comprendido en lo que se conoce como el módulo de logística. O sea, en el módulo de logística finalmente tenemos programación, tenemos la adquisición y tenemos lo que es la administración de los bienes a través del almacenamiento y la distribución. ¿Ya? Y otro módulo, solo para mencionarlo, porque ya no nos queda muy poquito tiempo, es pues el módulo de patrimonio, que es donde se va a continuar lo que es el control sobre los bienes muebles patrimoniales. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí, a ver, creo que por aquí tengo un ejemplo, ahí está. Yo, por ejemplo, adquirí, ¿no? O bueno, ingresó a mi almacén a través de una transferencia, digamos, se recibieron 3 computadores y un escritorio. Si esta información se registró en el módulo logístico dentro de la opción de recepción, luego se hizo la entrada y por ende ya está la información en el CARDEX, esta información además puede viajar, o sea, a través de un procesito, viaja hacia el módulo de patrimonio. Y ya en el módulo de patrimonio lo que se hace es la continuación de lo que corresponde sobre estos bienes patrimoniales, el control. La Oficina de Control Patrimonial lo que va a hacer en este caso es ya simplemente darle el seguimiento correspondiente. Les asigna un código patrimonial, o sea, que es como una partida de nacimiento, como el DNI que tenemos nosotros, va a hacerle el seguimiento de qué usuario lo tiene a su cargo, si el bien no se ha perdido, si no lo han robado, si no se ha siniestrado, perdón. Se va a hacer también el seguimiento sobre los mantenimientos que se realicen sobre estos bienes muebles patrimoniales. O sea, todo aquello, todo aquel conjunto de procesos que van a permitir este control en la gestión patrimonial, ¿ya? Entonces, todo ello, llámese alta, repito, llámese lo que son las bajas, a ver, ¿qué más tenemos? Opciones de baja, el ajuste de los activos, entre otros, todo eso lo van a encontrar dentro del módulo patrimonio. No es menos importante que el módulo logística, al contrario, es un complemento, pero que se utiliza específicamente para bienes muebles patrimoniales, así como para bienes inmuebles, que fue lo que este modelo implementó hace algunos años atrás. Bien, bueno, señores, espero haya quedado claro. Voy a cerrar aquí, solamente para ya cerrar. A ver, un momento. Ahí está. Bien, entonces espero que haya quedado claro y entendido la gran relevancia, ¿no? Este rol fundamental que cumple pues el SIGA como sistema, el SIGA del MEF como sistema informático, pues en esta cadena de abastecimiento, ¿correcto? Que ya sabemos que en este caso tiene 3 grandes componentes definidos por el Sistema Nacional de Abastecimiento y que en este caso, ¿ok? Es soportado, si hablamos desde el punto de vista informático, ya o sistematizado, por el SIGA del MEF que finalmente, y si se utiliza y opera correctamente, ¿ok? Y bueno, haciendo uso de todas las funcionalidades que tiene disponible a través de su módulo, pues es, una vez más, y solo para finalizar, el ordenar pues la información de nuestros procesos administrativos, integrarlo, simplificarlo, sistematizar esa información y además cumplir con las normas establecidas por los entes rectores. Ya vimos que hay toda una serie pues de rectores que intervienen en todo este trabajo, ¿ok? No solamente, porque eso quiere que quede claro, no solamente hablamos del Sistema Nacional de Abastecimiento. Hablar de la cadena de abastecimiento involucra a muchos otros entes rectores y por ende sistemas administrativos.
Bien, bueno, y lo que está en la parte inferior, pues ya es finalmente lo que logro, o ya la generación en sí de la información. Finalmente puedo generar mi cuadro de necesidades, que es un instrumento, en este caso es un cuadro o un resultado final de la programación. Puedo obtener información presupuestal, podría obtener pues qué se viene gastando en las órdenes de compra, en las órdenes de servicio, obtener información del almacenamiento, qué ya almacené, qué tiene mi carnes, qué hay en mis entradas, qué hay en mis salidas a través de la distribución. La información patrimonial contable, ya vimos que eso es desde el módulo de patrimonio, y la de tesorería, que bueno, es otro módulo donde vamos a poder también tener información, repito, no está dentro de el alcance de la DGA, sin embargo, es un módulo existente en este sistema. ¿Bien? Bueno, espero les haya sido pues perdón, espero que les haya servido esta exposición, que hayan conocido un poco más del CIA y del MEF, además de todos los conceptos relacionados con la gestión pública. Bien, bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Milagros, por tu ponencia de esta noche. Gracias Gracias, John. también a todos los participantes que se han conectado. También queremos agradecer una vez más la presencia de Milagros. Ella es una de las ponentes de nuestro staff de Corlat Piura, especialista en todo lo que es SIGA. Es ingeniera de profesión y también es capacitadora de Corlat Piura. Muchas gracias, Milagros, una vez más. Y a todos Gracias, John. ustedes, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.